Salmo 106. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Hemos de glorificar a Dios no solo mediante el reconocimiento de sus bondades, sino también mediante la confesión de nuestras maldades. Es opinión común que este salmo es un complemento del anterior y que fue redactado por la misma persona a fin de poner de relieve la infidelidad de Israel en agudo contraste con la fidelidad de Dios. En este poema se resumen casi 1000 años de historia, la gran pregunta teológica y la profunda necesidad existencial que el autor de este poema quiere poner ante la consideración del pueblo es la identificación de las causas que trajeron al pueblo tanto dolor y angustia. El salmista es un adorador preocupado no solo por el pasado y el presente del pueblo, sino por el futuro de la nación. De los versos 1 al 5, el salmo comienza con una nota de alabanzas y aleluya. El propósito es reconocer públicamente que Dios es misericordioso. El salmista afirma públicamente las acciones misericordiosas y poderosas de Dios y también describe como dichosas, felices o bienaventuradas a las personas que son justas en la vida. El poeta se mueve de la esfera de la alabanza y la gratitud al clamor y la súplica. Solicita la benevolencia divina no solo hacia su persona, sino para el pueblo. El salmista desea participar en la alegría del pueblo al que pertenece cuando lleguen tiempos mejores. Él anhela la visitación del Señor. De los versículos 6 al 12 viene ahora una confesión de los pecados, muy apropiada ahora que el pueblo pasaba por apuros. Así debemos justificar a Dios en todo lo que nos envía para corregirnos y reconocer que ha hecho bien, pues nosotros hemos obrado mal. El pueblo de Dios reconoce en su aflicción que han sido culpables delante de Dios. El poeta identifica 7 actos concretos de infidelidad nacional. La primera es que no entendieron las maravillas del Señor. Mientras el Creador les dispensaba a su favor, ellos se rebelaban. Pensaban que el objetivo divino era solo libertarlos de la esclavitud. No entendían que Dios quería instruirlos y educarlos para sanarlos de su inclinación a la idolatría aprendida en Egipto. Al notar la persecución del faraón y sus ejércitos, el pueblo ante el Mar Rojo quiso regresar a la esclavitud, anheló retornar a las tierras de opresión, quiso dar marcha atrás a la historia, intentó olvidar la razón de la intervención divina y el llamado de Moisés. Pero aún así, Dios mostró su misericordia abriendo el Mar Rojo y destruyendo los ejércitos enemigos, y el pueblo prosiguió su camino al futuro. En los versículos 13 al 15 encontramos la segunda infidelidad. Tentaron a Dios. Cuando llegaron los problemas en el desierto, el pueblo se amotinó contra Dios, se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Recordaban las comidas y las delicias que tenían en las tierras egipcias. Cedieron a sus propios deseos y el Señor los castigó por su pecado. De los versos 16 al 18, una vez más el pueblo se revela en la tercera tentación. En esta ocasión a través de las actitudes impropias de 2 líderes, Datán y Abirán. La actitud pecaminosa fue la envidia contra Moisés y la hostilidad hacia Aarón. Un nuevo castigo divino se pone en marcha y la tierra se traga a los rebeldes y los impíos son consumidos por el fuego. De los versos 19 al 23, esta cuarta infidelidad del pueblo se relaciona con la idolatría en el desierto. Mientras Moisés fue al encuentro con Dios, el pueblo se desespera y prepara un becerro de oro para rendirle culto y honor. Hicieron una imagen de fundición en Horeb. Dios casi extermina al pueblo, pero la pronta, oportuna y sabia intercesión de Moisés evita la destrucción funesta. De los versos 24 al 27, el pueblo titubeó y temió ante la tarea compleja y difícil de conquistar la tierra prometida. Hubo murmuración y desprecio. Las complicaciones relacionadas con la conquista de la tierra hicieron que el pueblo claudicara en su proyecto de vida hacia el porvenir. Esa actitud es la quinta infidelidad y presupone un desprecio a la voluntad de Dios, un rechazo a la iniciativa divina y una forma de subestimar el poder del Señor. De los versos 28 al 31, el sexto acto de infidelidad del pueblo en su peregrinar por el desierto es la adhesión y el culto a las divinidades cananeas que ocupaban la tierra prometida. Se unieron a Baal Peor, dios de los cananeos,
Ese acto impropio y pecaminoso del pueblo provocó la ira divina y constituyó un rechazo pleno y directo no solo al Dios que generó los actos y la gesta de la liberación de Egipto, sino que es un desprecio público a la autoridad de Moisés y un rechazo al sistema de leyes y ordenanzas que se habían revelado en el monte Sinaí para brindarle al pueblo el contexto adecuado para vivir en libertad. La intervención prudente, adecuada, efectiva, justa y sabia de Finés, nieto de Aarón, detuvo la plaga. De los versos 32 y 33, aquí se habla del episodio de la falta de agua y las quejas del pueblo. Los israelitas irritaron a Moisés en las aguas de Meribá. Hicieron rebelar su espíritu. Las quejas y las murmuraciones del pueblo hicieron que Moisés se dejara llevar por la indignación y habló sin tomar en consideración las consecuencias de sus palabras y las implicaciones de sus actos. Los versos 34 al 36, al finalizar la descripción de las infidelidades del pueblo en su peregrinar por el desierto, el poeta incorpora las actitudes pecaminosas del pueblo durante el periodo de la conquista a la tierra prometida en Canaán y también comenta algunas acciones malvadas en tiempos posteriores. Las consecuencias claras e inmediatas de esas acciones desobedientes y fallidas las pagó el mismo pueblo, pues no eliminó el potencial de las crisis posteriores. Esa actitud permisiva del pueblo propició las condiciones para que la comunidad de Israel se mezclara con otras acciones idólatras e incorporara en sus prácticas ciertas abominaciones. El pueblo adoró a las divinidades locales y hasta ofreció a sus hijos al sacrificio. Entonces Dios abandonó su pueblo y lo dejó en sus pecados. Las naciones, por ese desamparo divino, se apoderaron, enseñorearon, oprimieron, quebrantaron y humillaron al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Y aunque en muchas ocasiones el Señor los liberaba, Israel mantenía esa actitud impropia de desobediencia y rebeldía que generaba el juicio divino. Dios, sin embargo, les miraba con misericordia cuando el pueblo clamaba y se humillaba. La misericordia divina es mayor que la infidelidad humana. Los últimos dos versos 47 y 48 en esta parte final incorpora un clamor intenso y sentido para que culmine el exilio. El salmista relaciona el fin de la dispersión con la salvación divina. Este salmo pone de manifiesto dos temas de gran importancia teológica: la bondad divina y la irresponsabilidad humana. La bondad que manifiesta la misericordia y la infidelidad humana que propicia la ira de Dios. Este poema ubica en justa perspectiva el amor y el juicio, la gracia y la justicia. Una característica fundamental de Dios es su capacidad de superar las infidelidades humanas. Aunque el juicio es la respuesta divina a los pecados humanos, la misericordia es mayor que las impiedades. El amor del Señor se levanta airoso sobre las imperfecciones de la gente. El poder de la gracia divina se sobrepone a las impertinencias humanas. El Señor no actúa finalmente basado solo en sus respuestas justas a la infidelidad, sino que incorpora en el proceso la misericordia que le brinda a la comunidad la posibilidad de restauración. La última palabra del Señor hacia su pueblo no es el juicio destructor, sino el mensaje de la esperanza, la revelación del amor y la voz de la gracia. Prueba de ello es claramente nuestro Señor Jesucristo, que en el acto de misericordia más grande tomó nuestros pecados y asumió la culpa de ellos, llevando así a la cruz toda nuestra maldad, sufriendo lo que no merecía por los que sí lo merecían.